Gracias. Gracias, Gracias, Vanessa. Buenos días, bendiciones a todas, a todos. No sé si hay hombres conectados aún. Wow, esta alabanza a mí particularmente me ministró y yo hoy veo la gloria de Dios derramada en esta llamada. La veo derramada en esta plataforma Zoom. La veo derramada en Vanessa. Vanessa, estás llena de la gloria de Dios y todas mis hermanas que están conectadas. A Lucy, Lucy, te veo llena de la gloria de Dios. Está derramada sobre ti. Te veo llena de su poder. Gloria, yo siento la gloria de Dios sobre mi vida y siento su poder que se va a manifestar en esta mañana para prepararnos a la tarea que cada una tenemos en cada día. Yo titulé esta pequeña enseñanza El poder de la bendición. Y voy a comenzar con una pequeña experiencia que tuve. Voy a hacer la introducción con eso para luego entrar en el contexto de la enseñanza. Días atrás, yo tenía una molestia en una muela y fui a la Cruz Roja, que es un sitio bueno y económico. Claro, hay que madrugar. Entonces, bueno, en la cola, en la espera, primero afuera, luego adentro, los rumores que se oían es que el médico es algo, el odontólogo es algo brusco, áspero, rudo, una persona sin tacto, sin amor. Aparte de eso, tenía tiempo que no iba al odontólogo y me atacaron ciertos nervios. No sé, el no saber qué me iban a hacer, qué podía. Total que bueno. Entonces, antes de ir, tuve que ministrarme, Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y entonces, bueno, estaba yo luchando allí con mis debilidades, que es el temor. Y entonces llego y me invaden la mente con todo aquello, Dios mío. Yo era la número 4, gloria a Dios. Y he ido una segunda vez y sigo siendo la número 4. El Señor siempre me habla a través de este número. Entonces, cuando yo estaba allí luchando para tener ese dominio propio que el Señor me ha dado, cuando llega mi turno, yo entro al consultorio y le digo, bendigo sus manos y la paz de Dios more en su corazón, doctor. Buenos días. Y él me dice, perdón, ¿qué dijiste? Pero así con toda la autoridad, perdón, ¿qué dijiste? Y yo, que bendigo sus manos y la paz de Dios more en su corazón. Y me dice, pues el único que bendice es Dios. Yo me sonreí y con esta voz dulce que me caracteriza le dije, así es, doctor, quien da la bendición es Dios. Pero eso no quedó allí. Fíjense el poder que hay en nuestras palabras. Yo tuve la determinación y la firmeza de decirle sí. O sea, no dudé, pero esa palabra quedó allí y empezó a hacer ruido. Y yo dije, wow, ¿será que yo no tengo poder para bendecir? Y comenzó una pequeña duda y empecé, dije, vamos a dispersar esta zorrita que quiere entrar. Y dije, wow, tengo la enseñanza para dar este mes y la voy a desarrollar en esto, el poder de la bendición. Y comienzo a escudriñar, a meditar, a hacer mi estudio y me doy cuenta que en mi pueblo, en mi familia, está la cultura de pedir bendición. Yo no sé si alguno de ustedes la tenga. Nosotros, cuando llegamos a un sitio, si están nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros tíos, tenemos la cultura, la costumbre, el hábito de decir bendición tía, bendición abuelo, bendición mamá. Eso es algo que desde niña me lo enseñaron.
me lo inculcaron. Al entrar y al salir, al llegar a esa casa, tía, me voy, chao, bendición. Es algo que es parte de nuestra cultura. Y por ende yo se la he enseñado a mis hijos y siempre cuando ellos salían al colegio desde pequeñitos, ellos, mami, bendición, Dios te bendiga, hijo. Pero hasta que me pasó esta experiencia con este doctor, yo no sabía el poder que yo tenía al pronunciar una bendición sobre mis hijos, sobre mis vecinos, sobre mis compañeros, sobre el lugar donde vivo. Yo lo sabía, yo tenía un conocimiento, pero esto me abrió una ventana muchísimo más grande. Y comencé a desarrollar ese estudio. Y fíjense que dice la palabra en Números 23:20, dice, yo tengo órdenes de bendecir. El Señor nos da órdenes a nosotros de bendecir. Y sabemos que quien envía la bendición es Dios. Yo eso en ningún momento lo dudé y por supuesto no se lo discutí al doctor. Lo que él no entendió, que yo como ministro de Dios, como sacerdote de Dios, como hija de Dios, he recibido una autoridad para ejercer ese poder que tiene Dios, que me lo delega a mí y yo tengo ese poder. Donde yo voy, yo puedo bendecir, puedo bendecir un lugar, bendecir una persona. Y yo digo, Señor, hasta dónde tenemos ese conocimiento? Cuando llegamos al Evangelio, lo primero que le enseñan a uno es el saludo cristiano. Dios te bendiga. Y lo usamos muchas veces porque nos los enseñaron, pero no porque tenemos el conocimiento amplio de lo que eso significa. Y lo repetimos y repetimos. Yo antes usaba Dios te bendiga, ahora uso bendiciones. En el equipo que yo tengo para el trabajo secular en mi comunidad, yo me dirijo siempre a ellos bendiciones. Dios guarde su salida y su entrada. Y ahora lo hago con más poder, lo hago con impacto. Y yo sé que esa palabra llega a ellos, los estremece. Y después de este estudio, muchísimo más. Entonces yo digo, Señor, cuán importante es tener convicciones basadas en la palabra, que nadie nos las haga dudar, que nadie nos estremezca, porque yo reconozco que ese doctor me turbó un poco con su forma pedante de decir, perdón, ¿qué dijiste? Yo dije, ay, Dios mío, pero me preparé con este conocimiento y ahora voy, y cuando fui a la segunda cita, yo dije, es que lo voy a agarrar y le voy a decir, doctor, Dios te bendiga. Ya le llevaba un discurso y cuando entró al consultorio el hombre no estaba, había salido para un congreso y él, hasta dije, le pregunté a la asistente dental, le digo, ¿cuál es el nombre del doctor? Ya me dice César Urdaneta. Ah, bueno, César, Dios permitió esta pequeña incidencia para que ore por él, porque pienso que es un hombre lleno de amargura y cuando habla bota esa amargura. Pues no estaba el doctor César, no sé si lo vuelva a ver, pero ya César está en mis oraciones y es parte de la bendición que Dios quiere derramar en su vida. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios. Ah, no, pero antes tengo aquí, bendecir a los que nos rodean, incluso si no estamos de acuerdo con sus acciones. Todos los cristianos tenemos ese poder de bendecir. Y la bendición puede producir alegría, paz, prosperidad y fecundidad. Cuando usted está dando una bendición, usted le está produciendo a la persona paz, prosperidad, felicidad, protección. La palabra bendición proviene del latín benedictio, que a su vez deriva de bendeciere, que significa decir bien o hablar bien. En el contexto bíblico, la bendición del latín benedicto significa una expresión de favor, gracia o prosperidad divina. Cuando yo suelto una bendición, estoy soltando el favor de Dios sobre esa persona, el favor de Dios sobre ese lugar. O sea, que podemos decir que la bendición es un acto de Dios que trae bienestar, protección,
y prosperidad a quienes lo rodean. Cada vez que usted está pronunciando una bendición, usted está trayendo prosperidad, está trayendo felicidad, está trayendo protección a esa persona. Y si no sustentamos nada de lo que hablamos con nuestro manual de regla y conducta, que es la Biblia, el enemigo se puede robar esa enseñanza. Entonces vamos a ir a la palabra y nuestra amada hermana Vanessa nos va a estar apoyando con la lectura de las citas bíblicas. Vamos a comenzar con Génesis 14, 18 al 20. Amén. Leemos su palabra. Esta es la palabra de Dios para todos, una versión un poco más clara. Y dice así en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. 18. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Sí, vemos que Melquisedec bendice a Abraham en esta porción de la palabra. ¿Y quién era Melquisedec? Un rey y un sacerdote. Vamos a leer también en Génesis 24:60. Ok, dice. La familia de Rebeca la bendijo de esta manera: Hermana nuestra, que seas madre de millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Amén. Vemos que allí la familia de Rebeca, cuando ella va a emprender su viaje para realizar su vida ya como esposa, su familia pronuncia una bendición sobre ella. Y una de las que más me gustó, la palabra tiene infinitas, infinitas. Usted puede seguirla buscando, indagando, escudriñando, porque siempre que voy a compartir una enseñanza, le digo que esto sea eh, un motivo para usted escudriñar más sobre el tema, para usted enriquecer más el tema, para usted formar sus convicciones sobre el tema. Siempre debemos acostumbrarnos a buscar un poco más. Esto es como quien dice el abreboca para que usted profundice en esta enseñanza. Y nuestra hermana Vanessa nos va a leer Génesis 28 al 30. Ok, dice: que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vinos, que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti, que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti, que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Justo Amén. cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob y este se había ido, Esaú volvió de su cacería y entró al cuarto. Amén. Qué bello es el Señor, que como dice su palabra, todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? ¿Para qué fueron escritas todas estas cosas, Vanessa? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Todo lo que la Biblia está escrito fue plasmado para nuestra enseñanza. Hay cosas en la Biblia que están escritas que nosotros no debemos practicar, no las debemos practicar, pero Dios las escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y cuando yo leía esas porciones de la palabra, yo veía que en las bendiciones se declaraba no solamente bienestar, también se declaraba protección. Entonces nosotros debemos hacer de eso un hábito. Ahorita que Dios, por lo menos a mí, que mis ojos fueron abiertos completamente cuando mi hijo sale de casa al instituto, que me dice, chao mami, bendición. Yo allí, bueno, me afinco como una madre protectora, Señor. Hijo, Dios te bendiga, te guarde, te libre del hombre sanguinario, te libre de todo accidente, papi. El favor de Dios vaya sobre ti con tus profesores, porque ahora yo tengo más conciencia
no solamente del poder que Dios me ha dado a mí, me ha delegado a mí y a todos sus hijos para yo pronunciar esa bendición sobre sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis vecinos, sobre el lugar donde estoy. Y todos sabemos que no es nuevo, no es nuevo. Y dice en Proverbios 18:21, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitar. Vemos que nuestra lengua es un arma poderosa. Como guerrera, con espíritu espíritu de guerrera, es algo que a mí cuando yo veo armas, cuando yo veo guerra, batalla, es algo que me apasiona. Pienso que Dios ha derramado un espíritu guerrero en mi vida. Y a mí siempre me gusta ilustrar, porque así es como yo aprendo y así es como me gusta transmitir las enseñanzas. Y yo decía, Señor, yo en tus manos soy un instrumento de guerra. Soy un instrumento de guerra, soy un instrumento para bendecir. Donde yo llegue, tiene que ser desatada la bendición de Dios. Donde yo llegue, tiene que ser derramada la gloria de Dios porque está sobre mi vida. Donde yo llegue, las tinieblas tienen que huir en el nombre poderoso de Jesús, porque de eso tú me has dado, de eso tú me has revestido. Y yo le decía, Señor, y yo sentía en mis manos una espada, pero usted puede, tengo este lápiz, usted puede agarrar la espada, una espada física y puede moverla, pero ¿está el poder en esa espada? No lo está, no lo está. Y entonces, ¿dónde está el poder? En la espada, que es la palabra de Dios. Pero ¿dónde tiene que estar esa espada? En mi mano. Yo agarro la Biblia y no, diga, Señor, ¿dónde tiene que estar esa espada? En tu lengua. La mano que va a sostener la espada, que es la palabra de Dios, es la lengua. Entonces, donde usted tiene que llenarse de palabra de Dios, para donde quiera que usted esté, con su lengua usted va a cortar lo que esté atado, va a sanar lo que está enfermo, va a liberar lo que está en ataduras, en tinieblas. Entonces, esa lengua que es la espada con la que usted va, que es la mano con la que usted va a agarrar la palabra, es la que tiene que estar afilada, es la que esa lengua tiene que, por supuesto, que dónde va a comenzar, en los pensamientos, dónde tiene que memorizar usted la palabra, en sus pensamientos. Entonces, si usted es un cristiano que no tiene palabra, su espada no va a cortar, porque la palabra, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca, y si en el corazón abunda la palabra de Dios, mi boca va a hablar, y cuando mi boca se abre, va a ser esa espada que va a atravesar corazones, o sea, va a hacer cosas maravillosas, maravillosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cada día, pronunciar. No sabemos, agarrar una porción de la palabra. Aquí yo tenía una porción de la palabra que es el Salmo 34, dice protección divina, dice en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y usted comienza donde usted está, donde usted ve, el Señor empieza, usted llega a un lugar. Cuando usted está conectada con el Espíritu Santo le comienza a hablar qué hay en el corazón de la persona, cómo está ese espíritu, qué hay en ese lugar, qué se mueve en esa comunidad. Y usted tiene que sacar su mano, que es su lengua, y comenzar a mover la espada, comenzar a soltar palabras. Muchas veces, y lo he enseñado,
lo que hacemos es, yo declaro, yo decreto, yo decía, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque me dan una enseñanza y no me la como así nada más, la llevo, la paso por el filtro. La paso por el filtro que es la palabra de Dios. Y entonces, Señor, entonces, ¿qué es lo que yo voy a declarar? No es que va usted a decir yo declaro, no, usted lo que va a declarar, lo que usted va a pronunciar es la palabra de Dios. Había otra oportunidad otra experiencia que yo tuve, que es algo que el Señor me ha dado cada vez que yo eh, eh, me montaba en una camioneta, yo oraba, sobre todo en la ciudad de Caracas, que es algo fuerte. Se montan en las camionetas personas a robar, allí en las camionetas han habido muertos, o sea, se mueven cosas horribles, horribles. Hubo un tiempo que se montaban personas a intimidar, que yo acabo de salir de la cárcel, pero yo no quiero robar. O sea, un mensaje psicológico aterrador, ¿para qué? Para que todos nos llenáramos de miedo y de temor y soltáramos la colaboración. O sea, que no iba a ser una colaboración, eso era un robo psicológico. Y la gente asustada para que la persona se bajara rápido, todo el mundo empezaba a sacar dinero y a darles para que se fueran rápido. Entonces, yo muchas veces montada en las camionetas, el Señor me mostraba cuando había un malandro, cuando había una persona con intenciones de robar. En dos oportunidades me pasó. En la primera oportunidad que el Señor me lo mostró, me bajé de la camioneta. ¿Por qué? Porque me llené de pánico y no supe usar el poder, no supe usar mi boca para neutralizar a las tinieblas. Me bajé de la camioneta y yo dije, Señor, me libré yo, pero ¿y qué pasó con esas personas? ¿Ah? No supe porque me bajé de la camioneta. En la segunda oportunidad, veo y yo digo, listo. Estaba un hombre en la puerta y el otro en el asiento de atrás. Yo dije, listo, este viene a robar. Agarré mi celular, que estaba nuevecito, me lo habían regalado, agarré mi celular y estratégicamente lo guardé sin que se dieran cuenta. Y cuando yo vi que él le hizo el señal al otro para que accionaran, que arrancó la camioneta y listo, vamos a accionar, el otro ya empezó a robar en la parte de atrás. Cuando yo veo ese movimiento, incluso estaba con mi mamá y mi mamá, ella en su burbuja, viendo las ventanas y eso, y yo le hago, vamos, párate, párate. Y cuando me voy a parar para pedir la parada y bajarme de la camioneta, el hombre me dice, no te mueves, siéntate. Wow, me senté. No me quedó otra. Me acordé que tenía el poder, que tenía la gloria de Dios sobre mi vida y empecé allí, tomé la autoridad que Dios me dio y empecé a orar y a clamar. El hombre que estaba atrás, que venía de atrás para adelante, robando, se turbó de una manera y el otro se turbaron de una manera. Yo pude ver sus rostros turbados y el hombre y el otro que estaba adelante le dijo, párate, 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 que te pares. Le grita al chofer y salen despavoridos. Y yo dije, wow, Señor, entendí que cada vez que yo llegue a un lugar y se manifiesten las tinieblas, es para que yo tome autoridad y no solamente ponga en resguardo mi vida, sino en todas las vidas que están en esa unidad, que están en ese lugar, que están en ese... Y dije, no, Señor, ya el temor no me va a atacar, no me va a atacar. Y vencí esa área. Porque una de las debilidades de las que el Señor me ha hecho libre, pero que tengo que estar velando, es del temor. Me ataca muchas veces el temor. Y si no estoy velando, el enemigo me gana ventaja. Entonces, cuando dije, yo tengo poder en mi boca, no solamente para neutralizar a las tinieblas, porque el Señor me dio esa autoridad, también tengo poder para cambiar la atmósfera. Usted no ha llegado incluso a una iglesia donde usted siente que se está moviendo algo extraño. Wow, aquí está,
empiece allí con su boca a bendecir. Señor, estamos tus hijos aquí en reunión, Padre, aquí no se puede mover nada extraño, sino tu presencia, y empieza usted a cambiar la atmósfera, empieza a bendecir ese lugar, a bendecir ese pastor, a bendecir ese predicador. Señor, en el nombre de Jesús, usa esa boca que está hablando, porque no es él, es tu poder, es tu palabra la que va a hacer el efecto. Y allí vemos la gloria de Dios derramarse. Crecí en una iglesia donde todo era pecado, donde me enseñaron disciplina. Estoy agradecida al Señor que me llevó a ese lugar. Me enseñaron disciplina, como el ayuno, como la oración, la vigilia, el servicio. Me enseñó el pastor, pero también no hubo una parte en que él fallaba y siempre nos decía que no éramos dignos, que éramos pecadores, que, o sea, entonces uno tiene, fueron 6 años que permanecí en esa iglesia y no iba un día, iba lunes, martes, jueves, sábado y domingo 2 veces. Entonces fui adoctrinada de una manera, pero había algo que no estaba bien. ¿Por qué? Porque siempre nos decía, son indignos, no son santos, si el Señor viene se van a quedar, porque generalmente las iglesias legalistas, como mal las llamamos nosotros, pero son nuestros hermanos temerosos de Dios, enseñan de esa manera. Y siempre tenía ese temor de usar lo que Dios me había dado. ¿Por qué? Porque era indigna. Un día un hombre se acerca, un hombre que había asesinado, que pagó cárcel y estaba en situación de calle. Y él no se acercó por casualidad, había sido preparado todo. Junto con otra hermana, él quería que le oráramos, que le ministráramos. Y bueno, aquella mujer guerrera de Dios me decía, vamos, a tal hora viene el hombre, a tal hora viene el hombre, tenemos que ministrarle. Y yo, como un ratoncito arrinconado por el enemigo, diciendo, no, pero es que yo soy indigna, yo fallo. Pero cuando ese hombre llegó, Dios sacó esta guerrera y esta leona y lo miré a sus ojos y le dije, Señor, no soy yo. Eres tú, es el poder que yo porto, es la palabra que yo porto que va a obrar en este hombre, que va a obrar sanidad, que va a obrar liberación. Y yo me paré frente a ese hombre y lo toqué, y cuando empecé a orar, yo tenía los ojos cerrados. Mala costumbre, porque cuando uno va a ministrar, uno tiene que tener los ojos abiertos, porque uno no sabe lo que pueda pasar. Son personas endemoniadas, pero la inexperiencia, mis primeros años en el Señor, yo tenía los ojos cerrados. Cuando yo sentí fue el golpe, el hombre en el piso. Y Dios me dijo, no eres tú, no eres tú, soy yo. Claro está que debemos estar en santidad, que porque el Señor respalde su palabra, yo no voy a vivir una vida desordenada, porque yo soy el instrumento, el vaso que Dios usa, y Dios le gusta usar vasos limpios. De eso no cabe la menor duda. Pero si usted se siente que no puede soltar una bendición, porque como me quiso intimidar ese doctor, porque quien bendice es Dios, sí, es Dios quien bendice, el poder viene de Él, pero yo soy el instrumento que Él va a usar para yo soltar esa bendición, para yo soltar esa palabra que va a liberar a una persona, para yo soltar esa palabra que va a sanar un enfermo. No sienta temor, diga, Señor, no soy yo, eres tú, y suelte, y sea arriesgado, porque Dios necesita hombres y mujeres valientes, arriesgados. Y aunque venga una persona con títulos, con conocimiento, con grandeza, a quererlo hacer dudar de lo que usted porta, es cuando usted tiene que pararse firme, porque el diablo usó ese hombre para quererme intimidar y para querer dudar de lo que yo porto al soltarle una bendición. Pero ¿por qué el diablo hizo eso? Porque en la espera estaba hablando con otra paciente. Cuando me doy cuenta que estamos hablando un idioma
digo, esta mujer es cristiana. Ella no dijo yo soy cristiana, yo tampoco, porque el verdadero cristiano no tiene que andar con una bandera diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, 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 usted no lo va a decir. Usted solamente al hablar y actuar, la persona que es cristiana lo va a identificar. Y el que no es cristiano va a decir, pues esta persona es diferente. Entonces ella comenzó a hablar y me comenzó a testificar lo que ella había logrado con bendecir. Ella bendijo el lugar de trabajo. Ella dice que ella trabaja en una institución del gobierno donde hay niños y ese día no había tiempo de lluvia y llegó una persona, por supuesto, inconversa, pero muy adinerada, con influencias. Llegó a ese lugar. Ese día se derramó un palo de agua, pero ella dice que fue el señor palo de agua y no quedaba casi un espacio que no caía una gotera. Ella apenada con aquella mujer importante que se estaba mojando, pero Dios permitió eso para usar ese instrumento, para que ella viera en qué condiciones estaban viviendo esos niños. Y esa mujer cuando se fue se acercó a ella y dijo, ¿qué necesitas para mejorar este lugar? Ya esa mujer había preparado la atmósfera, ya esa mujer de Dios ya había bendecido ese lugar cuando decía, Señor, yo lo veo, yo veo techos nuevos, yo veo esto, y sus compañeras de trabajo le decían, tú lo que estás es loca, que el gobierno va a venir a arreglar esto. Y cuando vino cuando la mujer se acercó y le dijo, ¿qué necesitas para arreglar este lugar? Ella, por supuesto, que ya estaba preparada y sacó, necesitamos esto y esto y esto, pero como el Señor va más allá, ella dice que no solamente repararon el techo, sino que pintaron, que pusieron aquel lugar hermoso, hermoso. Cuando ella me cuenta todo ese testimonio, yo estoy prestándole atención y el Señor me está ministrando, mira el poder en su boca, mira el poder porque es fe, pero también el declarar, el bendecir, yo veo este lugar, Señor, que no sé cómo tú vas a hacer, pero tú vas a derramar tu gloria, tú vas a derramar tu poder en este lugar. Ya Dios estaba ministrando eso. Y el diablo, que es astuto, el Señor los reprende en el nombre poderoso de Jesús, él estaba viendo, porque él no es omnipresente, pero sus demonios están allí. Entonces mandaron ese dardo de fuego, usaron ese instrumento que fue el doctor para querer neutralizar lo que el Espíritu Santo me estaba ministrando a través del testimonio de esta persona. Hoy quise hacer una enseñanza ligera para que lo disfrutaran y no extenderme, no fatigarlos en un estudio que sí es importante, claro que es importante, pero a veces las enseñanzas más sencillas, más ligeras en cuanto a citas bíblicas y conocimiento bíblico, llegan más. Y hoy mi intención es que usted salga de esta llamada consciente del poder que usted tiene para bendecir, del poder que usted tiene, poder que viene de Dios. Nunca se nos olvide ese poder que viene de Dios, que usted es una representante, usted lo que tiene es una delegación de autoridad para que usted cambie las atmósferas, donde usted vaya, en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos. Ya no solamente suelte un Dios te bendiga, sino agréguele una porción de la palabra. Y vamos a oír la alabanza que nos va a orientar de cómo podemos soltar esa bendición. Escríbela, escríbala, memorícela, busque esa cita bíblica y usted comience a bendecir donde quiera que usted, porque donde quiera que usted esté, porque en usted, como decía Virginia Britos, está derramada la gloria de Dios. Y donde está derramada la gloria de Dios y usted va a pisar, también va a ser derramada esa gloria. Bueno, mis amadas, bendiciones, espero que sus vidas hayan sido edificadas. Y bueno, y como siempre lo digo, a ejercitarnos lo que aprendemos, a memorizar la palabra y poner esa espada
que es en la mano que representa la lengua para que pueda cortar, como dice la palabra de Dios. Vamos a oír esa alabanza preciosa, Vanessa. Gracias por estar allí. Bendiciones a todas.